de la lluvia de la mujer amada y caminando de forma decidida, sabiendo, como Rilke, que el destino del poeta reside en celebrar. Por todo ello, tengo la esperanza de poder compartir con ustedes las meditaciones sobre la ciudad de Ronda y sobre la vida de la mano del auténtico Sebastián Gálvez. No es un replicante, es el auténtico Sebastián Gálvez. Bien, a partir de este momento, puesto que lo hemos pactado así, él y yo, vamos a comenzar una pequeña investigación a propósito de su libro de poemas, desde la muerte hasta el arte, pasando por el amor, y no son precisamente temas menores, a través de sus textos y algunas preguntas que le voy a suscitar, y también lo que voy a suscitar ustedes. Bien, en primer lugar, vamos a abordar el tema de la muerte, el padre y el duelo, que son claros protagonistas de este libro. Y para ello pues tenemos el testimonio de varios poemas, como Padre o Casi apagada y encendida. Intento formular mi experiencia de duelo. ¿Lees alguno de ellos, Sebastián? Muchas gracias. Gracias, Rafael, por tan amable y generosa palabra. Casa apagada y encendida. Regresamos a casa todos por primera vez desde que tú ya no estás entre nosotros, al menos físicamente, con el presentimiento de que en tu ausencia sin fin no haya espacio ni objeto que no nos hable de ti. Te vemos sentado en el sofá, luego en la cocina. Al mismo tiempo duermes ahí. Estás insoportablemente presente en todos los lugares de la casa, apagada sin ti. La realidad implacable se impone y no queda sino aceptarla. Nos reunimos todos en el salón y comenzamos a hablar de ti, y tenemos la valentía de mirar las fotos, y tus nietos recuerdan a su abuelo, y de súbito la casa apagada se enciende, como si tú aún no te hubieras ido, como si tú todavía estuvieras aquí, celebrando la vida con nosotros. Aunque el arte, la poesía, el amor y la belleza de Ronda son poderosos, no pueden sustraerse a la realidad de la muerte. Sebastián, en estos poemas, ¿quieres ofrecernos guías para mitigar la desazón y el sufrimiento que nos causa la pérdida de los seres queridos? ¿Pensar en la propia muerte o es simplemente una descripción de tu tristeza? Cuando mi padre murió, yo seguía necesitando hablar con él. Y lo más próximo a seguir hablando con él, cosa que era imposible, era escribir poesía. Y entonces los poemas de la última parte y algunos otros que no decidí incluir por diferentes razones, eran un intento de seguir hablando con mi padre. Posteriormente, a lo largo de estos años, he seguido intentando escribir poemas como una manera de seguir hablando con él. Yo obedece, por lo tanto, una necesidad de expresarlo. Lo que ocurre es que no ignoro que, como lector de poesía y de otros géneros literarios, al leer, el lector se puede reconocer en lo que expresa alguien, y de esa manera su sentimiento se amortigua, se apacigua, se dulcifica. Y también hay un efecto que a mí me gusta llamarlo el abrazo solitario y solidario del arte, de la poesía en especial, porque es quizás el género literario más denso. Y es que nosotros creemos a menudo que lo que sentimos y pensamos solo lo sentimos y pensamos nosotros. Y uno de los grandes placeres de la poesía y de la literatura y el arte todo es reconocernos en las voces de los otros y comprobar que no estamos solos en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista se produce un efecto curativo, terapéutico, en cierto modo, que nos amortigua. Desde el punto de vista
escritor, evidentemente expresarlo, intentar formular lo que uno siente, ya es en cierto modo rebajar el sentimiento o el desbordamiento de la emoción. Entonces tiene que ver con lo que tú antes hablabas de aprender a sentir. Bien, pero también podría haber otra opción. La opción sería la de ofrecer una visión descarnada de nuestra situación existencial, ¿no? Como filósofo, es lo que quiero plantearte, como filósofo, seguramente sabes que la limitación, el reconocimiento de la limitación de nuestra vida, de nuestra finitud, bueno, pues es un hecho trascendental y que marca nuestra reflexión. Entonces tú estás dando una, con tu respuesta, estás dando una opción para esa evidencia, ¿no? El descubrimiento del carácter inexorable del fenómeno de la muerte y lejos de mostrarnos desesperación, lo que nos muestras es una integración con tu padre, el propio mensaje, con las acciones de la familia. Vaya, lo que quiero decir es que ya me he enrollado demasiado, ¿no? Lo que quiero decir es que tu opción es la elaboración del duelo a través del recuerdo y la conservación de la memoria del padre como guía para una vida, digamos, una vida razonable, ¿no? Si no te digo nada. Dentro de lo insoportable que es la pérdida de un padre o una madre, ¿no? Afortunadamente seguimos contando con ella. Yo tuve la suerte de que desde hace muchos años estábamos reconciliados y yo le había manifestado la gratitud de que me hubiera tenido. En diferentes ocasiones yo le había dicho a mi padre que ni los padres eligen a los hijos ni los hijos eligen a los padres, pero yo agradecía que me hubiera tenido, algo seguramente racional, porque ya digo, los padres no eligen a los hijos ni los hijos a los padres, pero el amor que yo siento por él lo elegía retrospectivamente y quería con ello afirmarlo. Y eso se lo dije antes del experimento, definitivamente, no ignorando que hay unos versos de Rilke que aparecen por ahí en el poemario y una constante en mi vida es vivir intentando saber despedir a tiempo a los seres, pero no sabemos realmente cuándo nos estamos despidiendo, ¿no? Entonces vivo habitualmente como si estuviera despidiendo las cosas, ¿no? Ese es el sentimiento de fiasco que puede aparecer en muchos poemas. Entonces eso me ayudó a, siempre quedan cosas por hacer y por decir, ¿no? Pero algunas de las cosas definitivas que creo que un hijo le puede comunicar a un padre, yo se lo comuniqué a él. Y él también como padre me lo comunicó a mí. En ese sentido, la despedida estuvo más o menos conciliada. Las cosas esenciales, digamos, a ellas habíamos llegado, ¿no? Respecto a la muerte, desde el punto de vista del que creo que me estaba formulando la pregunta, a mí me gusta, bueno, si la muerte creo que no aprovechamos bien la vida. Vivir la propia vida es tener conciencia de la muerte en el sentido de que cada elección que hacemos estamos renunciando a otra vida, pero estamos viviendo la vida que nosotros quisiéramos vivir. Si nosotros no tenemos como horizonte la muerte, podemos estar desaprovechando el tiempo, que es la materia que constituye nuestra vida. Entonces la presencia de la muerte, lejos de desosegarme o tal, lo que hace es mantener una actitud de mayor prudencia con la vida en el sentido de procurar aprovechar el tiempo con los seres queridos y cercanos. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a tratar ahora otro tema que sobrevuela y persigue también el libro de Sebastián, como es el amor y asociado al movimiento también. Hay poemas como este escrito como Duel, como Veo, a través de un tacto, que son claros ejemplos de esta temática, ¿no?
más erótico, ¿no? No es que sea tampoco... Y es también dentro de lo clásico que prevalece en mí. Es el único que está escrito de otra manera, ¿no? Emulando un poco la lluvia, como si fuera un caligrama de Apollinaire, ¿no? Emulando la lluvia. Llueve, llueve tu voz, llueven tus labios y tu boca, llueve tu pelo, tus hombros y tu espalda, llueves toda tú en mí. Llueven tus brazos espigados, llueve la cadencia de tu cintura, llueve el delicado roce de tus manos, el tacto de tus muslos, la tersura de tu vientre, la suavidad de tus senos, la humedad de tus órganos, tu olor. Llueves toda tú en mí. Lentamente me cala el agua, empapándome, y poco a poco me penetra hasta la memoria de la piel. Gracias. Si el amor es cosa de suerte, doy fe de que tanto Sebastián como yo somos afortunados. ¿Piensas, no obstante, que hay cosas que aprender sobre el amor? ¿Hay algo así como una especie de tecnología aplicada al amor? Seguramente no haya nada humano que no esté sujeto a la fortuna o a la suerte. Eso no. Nosotros comenzamos, ¿no?, con la filosofía con el principio de causalidad, que cuestionaría la casualidad. No existe la causalidad, todo es causalidad, es producto de la causalidad. Solo que desconocemos las secretas leyes que rigen, leyes o tendencias, que rigen o azares, que rigen el universo, ¿no? Pero, insisto, hay una causalidad de fondo que desconocemos. Y mientras una persona conoce más un ámbito, deja menos espacio para el azar. El azar no existe. Borges, tan querido por mí, decía, algo que no existe, algo que no se dice ciertamente con la palabra azar, ¿no? Las palabras son la condición de posibilidad de expresarnos, pero también muchas veces nuestro límite, y procuramos ir más allá. Entonces no hay nada en rigor que no esté sujeto a la suerte o a la fortuna, en el sentido de que una persona pues puede hacer muchos méritos para encontrarse saludable y sin embargo pues tener un accidente o una enfermedad que no dependía de él. Entonces no hay nada humano que no esté sujeto a la fortuna o suerte, y el amor, por tanto, también. Ahora bien, como hacemos con casi todo, para que el amor perdure, para que el amor nos enriquezca como nos enriquece, pues necesita unas técnicas, unas tecnologías de las que han hablado muchos poetas, pensadores a lo largo de la historia, desde el arte de amar de Ovidio al arte de amar de Erich Fromm y de tantos otros libros, ¿no? Arte es una manera de hacer, una de las acepciones de arte es esta, una manera de hacer. Entonces, yo no concibo el amor si no es bajo el cuidado del otro, que en tanto que tú te identificas con el otro, es un cuidado de ti a través del otro. Tú cuidas del otro y a la vez te estás cuidando de ti. Tú cuidas de ti y ese ti implica al otro, ¿no? Entonces, de esa manera seguramente es más perdurable y más enriquecedor desde un punto de vista, digamos, civilizado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar ahora el tema del arte y en particular de la música. Hay un poema titulado Escuchando música en la Biblioteca de la Real Maestranza que me parece que describe la opción poético-filosófica de Sebastián. ¿Lo puedes ver? Sí. Lo vamos a dedicar al padre de Rafael, que era músico, y sigue tocando por las noches, en su sueño, según me confiesa. Escuchando música en la biblioteca de la Real Maestranza. Música, ¿a dónde me llevas con esa misteriosa sucesión de ritmos, acompañada de embaucadores silencios? Estoy perdido, pues creo poder jugar contigo, pero eres tú quien juega conmigo.
Desde una perspectiva física, eres tan solo aire sonoro, sin embargo, como una ola, de súbito estallas en nuestros cuerpos y nos llevas y nos arrastras por orillas de nuestra infancia y lejanos espacios inexplorados. A través de ti me sueño, por ti he accedido a grutas de la memoria y de la imaginación que desconocía. Por ti he accedido a tonalidades sentimentales y afectivas que no había experimentado y que todavía carecen de nombre. Todo tú lo cantas y lo bendices, lo celebras y lo afirmas. Hasta el más miserable se puede sentir a salvo en ti. Sebastián, ¿a qué se debe esta presencia tan destacada de la música en tu retrato de Ronda? Como cuento en el prólogo, la primera vez el libro está dedicado a mi padre porque fue posterior a su muerte, pero la primera persona que me llevó a Ronda fue mi padre. Pero Ronda ha sido una presencia frecuente en mi vida porque debido al seminario de música y filosofía que dirigen allí el filósofo Víctor Gómez Pin y el compositor Tomás Marco, he disfrutado mucho de Ronda en esos seminarios, algunos de ellos los que he coincidido felizmente contigo, y entonces asistíamos por las mañanas a unas secciones de teoría donde invitaban a filósofos, a ensayistas, escritores, a músicos, compositores, Sánchez Verdú, el propio Tomás Marco, tiene unas reflexiones extraordinarias, y por la tarde asistíamos a la práctica, donde asistíamos a conciertos en la Real Maestranza, que es un lugar extraordinario, y que acústicamente lo diseñó, si no me equivoco, la misma persona que diseñó la Scala de Milán. Es curioso. La música, que para mí es la modalidad artística más desconocida, suelo frecuentar más la literatura, la pintura, incluso casi la escultura, el cine, pero la música es sin duda, todas las manifestaciones artísticas son universales antropológicas. No hay ninguna cultura que carezca de estas modalidades artísticas, entonces parece que está en nuestra propia naturaleza realizarlo. En la filosofía es constante la reflexión sobre el arte, especialmente la modernidad, y algunos filósofos ilustres como Schopenhauer o Nietzsche consideraban que la música era el arte más elevado. Yo me opongo a eso. Diré, no creo que exista el arte más elevado si previamente no definimos cuál es la función que queremos establecer. Es decir, dependiendo del fin que nos propongamos, habrá un arte que pueda ser más efectivo para una cosa que para otra. Si lo que queremos es, por ejemplo, ya que se encuentra aquí Cristina, la viuda de Miguel Berrocal, pues si lo que pretendemos es el cuerpo humano, o la corporalidad, o el tacto, no habrá nada como la escultura. Si lo que pretendemos es, como Pilar está aquí, que es pintora, si lo que pretendemos es la imagen, que es el sentido privilegiado en la historia de la filosofía también, desde Aristóteles hasta el siglo XX por lo menos, donde empieza a ser desplazado por la escucha, pues casi todos pensaríamos que si tuviéramos que perder un sentido que no fuera la vista, ¿no? Sin embargo, todos los sentidos interactúan. A donde quiero ir es a lo siguiente: cada modalidad artística tiene una puerta de acceso a la realidad, y dependiendo de los fines que nos propongamos habrá unos medios más adecuados que otros, y las artes son medios adecuados para esos fines que nos proponemos. La música, sin duda, es la que nos alcanza antes, en el sentido de que no requiere una formación previa para tocarnos, para afectarnos. Para tocarnos a través de la literatura, para tocarnos a través de la escultura o a través de otras modalidades artísticas se requiere cierta formación previa casi siempre. En el caso de la música estamos tan familiarizados con ella que no hace falta eso. Incluso parece que está con nosotros desde casi nuestro nacimiento, incluso desde antes, ¿no? Por los ritmos, ¿no? La diástole, el movimiento del corazón y de nuestro... Somos seres rítmicos, ¿no? La música está constantemente presente en nosotros. Lo que me interesa de todas las artes, bueno, me interesa muchos aspectos, y especialmente de la música, es que, como digo al final, dice,
hasta el más miserable se puede sentir a salvo en ti. Todo tú lo bendices y lo cantas. Ahí iría enlazando con una reflexión de Rilke, que recobró la inspiración en Ronda y que utiliza mucho la palabra canto y a veces celebrar en algunos de sus sonetos a Orfeo sobre todo. Rilke fue un gran lector de Nietzsche y celebrar o cantar significa afirmar la vida, es decir, es transfigurar lo que fue, que es fatalidad, es tragedia, y convertirlo en un así lo quiso yo. De esa manera nos vamos apropiando de nuestro pasado y del destino, entendiendo el destino como aquello que nosotros no elegimos. Eso puede anticipar lo que está por venir. Entonces todos somos víctimas o prisioneros del destino en este sentido. Y el arte nos concilia con la vida en el sentido de que nosotros podemos hacer una pequeña revisión de lo que le sucede con dicha recepción con diferentes artes. Pienso que va a llegar de una persona a otra, ¿no? Pero lo interesante tal vez, a menos como filósofos, nosotros tratamos de buscar lo universal en lo particular. Si la experiencia singular se puede generalizar. Por eso yo estoy compartiendo una experiencia mía, ¿no? El arte que a mí me emociona, el arte emociona una buena escultura. Reconozco que me emociona más, en mayor intensidad tal vez, las imágenes visuales, pictóricas. Tal vez sea por, esto es un problema también de aprendizaje, ¿no? Puesto que estoy más acostumbrado a ver pintura que escultura o arquitectura. Pero lo que es un hecho es que desde hace 6 años que me operaron de cataratas y como una de las consecuencias de ello tengo el ojo seco. Los ojos tengo necesidad de hidratarlos con bastante frecuencia, pero yo sé que si no tengo unas gotas para poderlas hidratar, tengo un método infalible para ello, que es escuchar música. Escucho, bueno, cualquier música, ¿no? Música con la que me identifico, normalmente es música clásica, y escucho música y empiezo a llorar. Los ojos se me hidratan, tengo una experiencia de bienestar totalmente involuntaria. Esa emoción no la he exteriorizado, es una cosa que no es sentirme, no la he exteriorizado delante de las niñas de Velázquez o delante de los fusilamientos de Goya o delante de cualquier obra de arte que he podido contemplar por emoción durante un tiempo. Bueno, yo nací en Madrid y viví en Madrid casi hasta los 30 años, y una de las cosas que solía hacer todos los domingos era darle un pequeño homenaje. El homenaje consistía en ir al Museo del Prado a ver una obra de arte, no ver más, para no aturdirme, ¿no? y disfrutar de ella. Reconozco que no, a pesar de mi disposición, de mi predisposición hacia ello, no he llorado delante del lavatorio de los pies de Tintoretto, por ejemplo, cosa que me resulta que es prácticamente visceral cuando en un momento determinado escucho música con atención, puedo fijar en ella y empiezo a tener ese tipo de emoción. Imagino que también la cuestión genética está a ver, ¿no? El hecho de que mi padre fuera músico, la formación de la ese pensamiento musical. Pero estoy pensando también en algo que, por ejemplo, que ha pasado esta tarde, que viendo una película en la televisión, mi mujer se ha emocionado con la película. Y he visto al final de la película como lloraba. Y he pensado que eso es lo que me pasa a mí con la música. Yo creo que me ha pasado solo una vez, de ir al cine y manifestar lágrimas, ¿no? Esto, estamos hablando de la universalización entonces del sentimiento, algo que filosóficamente se ha intentado de manera infructuosa, ¿no? ¿Qué piensa de todo esta parada mental, este mundo? ¿Qué piensa de eso, Sebastián?
La expresión, la que tomó los universales del sentimiento, es un término que utilizó uno de los grandes filósofos, poeta filósofo, poeta pensador del siglo XX en España, Antonio Machado. Y lo pensaba a través de la poesía. Bueno, la poesía es de los géneros literarios el más próximo a la música, porque la que distingue el verso de la prosa principalmente es la musicalidad, la cadencia, ¿no? Desaparecida la rima en 1900 y poco con Diario de un poeta recién casado, Juan Ramón Jiménez. No es extraño, Rafael, yo creo que si hiciéramos estadística, la mayoría de las personas han llorado más escuchando música que viendo pintura. Estoy seguro de ello. Estoy seguro de ello. La música, sobre todo cuando es la llamada música clásica, que es asemántica, no tiene letra, y al ser asemántica se aproxima más a la infinitud de lo que queremos sentir. Entonces es más fácil soñar y desplazarnos imaginariamente a través de ello que cuando nos delimitan a través de la letra, ¿no? Que podemos... Pero vuelvo a lo de antes. Si queremos comunicar algo de manera concreta, recurrimos al lenguaje verbal porque puede precisar lo que no puede precisar la música. De todos modos, el lenguaje probablemente que pueda alcanzar mayor conmoción posiblemente sea la música. Pero sentir mucho no significa sentir bien. Puede haber un desbordamiento de pasión que nos haga ingobernables. No obstante, estaba pensando en el capítulo el flamenco, por ejemplo, lo de caso de sentir mucho, y eso no significa sentir bien, que requiere cierta distancia. Cuando tú estabas contando tu experiencia, yo estaba recordando una escena de La vida de los otros, donde el protagonista, un dramaturgo, ha perdido a un amigo que se ha suicidado en un estado totalitario que no deja libertad para los seres humanos, y él empieza a escuchar una pieza que escuchaba a Lenin, y se pregunta lo siguiente, dice, ¿cómo puede alguien escuchar esta pieza musical y no ser buena persona? ¿No? El arte puede tener ese poder, lo que pasa es que todo lo que por nosotros podemos aprender no es irreversible. Es decir, lo sentimos en un momento dado y bajo ese sentimiento podemos adoptar ese comportamiento, pero dentro de X horas ese sentimiento no está, ni nuestro comportamiento tampoco, entonces puede cambiar. Ahí está también la grandeza y la miseria de que somos libres, o de que parece que tenemos márgenes de libertad, ¿no? También por la potencia de la música, del cine, estaba pensando en una escena de El pianista de Polanski, que todos ustedes recordarán, cuando el oficial nazi descubre dónde se encuentra el protagonista, que es judío, y entonces le dice que es pianista y el otro le dice que lo demuestre. Y entonces toca una pieza musical, se siente tan conmovido que independientemente de nuestras diferencias ideológicas por las que nos estamos matando, nos reconocemos como humanos, que es lo que Rafael en su presentación hablaba de reconocernos como una gran posesión mía. Si tuviera que elegir una palabra, bueno, elegiría muchas, ¿no? Soy plural también para ello. Pero una de mis palabras preferidas del castellano es reconocer, que es un palíndromo. Se puede leer para un lado y para otro igual. Y creo que muchas veces, no creo en otras salvaciones, pero creo en la salvación de reconocer, que es una función de la razón y que es donde se produce muchas veces el encuentro entre los seres humanos. Una última postilla, estoy tratando de buscar algún ejemplo de mi propia experiencia. En mi caso, soy un individuo fundamentalmente auditivo, es el sentido, yo creo que más prima a mí, ¿no? Tanto que cuando mi mujer y yo vemos alguna película, pues ella está muy pendiente de las imágenes, y reconoce las imágenes, el argumento, y ve muchísimos momentos que, salvo que me atrape el argumento, estoy escuchando la banda sonora. Pues yo, en las películas, al principio, a poco de empezar, le digo a mi mujer, esta película es buena, o esta película no. Es buena o mala,
porque yo estoy escuchando la banda sonora. Si la banda sonora me convence, entonces es bueno. Y me estaba acordando ahora de Luis Buñuel, el cineasta Luis Buñuel, que se negaba a introducir la música en sus películas, ¿no? Le preguntaban que por qué sus películas no tenían banda sonora y él decía que en la vida normal, la vida cotidiana, no había música. A mí me gustaría que hubiera música. Bueno, vamos con un tema que me encanta, que aborda Sebastián a propósito de una cita de Rilke, un personaje imprescindible en la vida cultural de Ronda, en la historia cultural de Ronda. Nos invita, Sebastián, a considerar la poesía como una celebración. Dice, como ha comentado anteriormente, dice así: el destino del poeta reside en celebrar todo cuanto existe, tierra, mar, cielo, y mediante la celebración ir más allá de la queja y el juicio. Hay que abstenerse del placer y soportar el dolor, como dicen los estoicos, Sebastián, hay que buscar el placer como medio para lograr la felicidad, como dicen los epicúreos. ¿Qué cosas podemos seguir celebrando, incluso en una situación de pandemia? En fin, ¿qué te sugiere esto? Yo creo que la vida siempre merece ser celebrada. Lo que pasa es que evidentemente debemos tener en cuenta a los otros y la situación de los otros. Entonces, ante la pérdida de un ser querido por parte de un ser cercano o tal, evidentemente por respeto no vamos a celebrar. Pero la vida siempre, y no hace falta más que nos observemos nosotros mismos en los diferentes lugares del mundo, y a pesar de la pandemia y todo, siempre nos lleva a que se celebre. Celebrarla es quizá, es decirle sí, queremos la vida, y es llevarla, digamos, a lo más pleno que puede dar. Es como hacerle justicia desde un punto de vista natural, ¿no? Respecto a los placeres, que cada uno haga lo que estime conveniente, ¿no? Aristóteles le dedica algunos libros de la ética nicómaco a los placeres, porque son fundamentales para el aprendizaje, pero también pueden arrastrarnos a adicciones, ¿no? Hoy día es muy habitual en las redes sociales, en los videojuegos, etcétera, que muchos jóvenes y no tan jóvenes caen y pierden el autodominio por la adicción del placer que producen este tipo de prácticas. A mí me gusta, me identifico bastante, pero sé que no todo el mundo. Tenemos a veces unos temperamentos que son acordes con unas corrientes filosóficas y podemos tener buenos encuentros con ellas o no. Yo tengo buen encuentro con Montaigne, tengo buen encuentro con los estoicos, con el epicureísmo, con Spinoza. Son personas serenas. Raffel, de la historia de la filosofía suya, cuenta que Spinoza murió bajo una inquietante serenidad, un autodominio, algo parece que poco frecuente, ¿no? A mí me gusta generalmente ese tipo de cosas, ese tipo de comportamiento. El epicureísmo no es el hedonismo, muchas veces me tiende a confundir y brevemente lo respondo. El hedonismo es guiarse por los placeres, y eso lo hace la propia naturaleza, y no solo los seres humanos, sino en otros organismos, seres vivos, ¿no? El epicureísmo introduce la razón dentro de la naturaleza, y entonces lo que trata es, mediante la razón, de seleccionar qué tipo de placeres son conscientes y consecuentes, ¿no? Porque hay tipos de placeres que pueden ser perjudiciales, como este tipo de adicciones, drogas, videojuegos, etcétera, etcétera. No es más lema aquello que decía Aristóteles de en la vida hay que salir de la vida como de una fiesta, habiéndolo probado todo, pero nada en exceso, ¿no? Como diría nuestro amigo Antonio Escotado, ¿no? En cualquier caso, estaba pensando, fíjate, en este verso,
cuando dices al final, que me parece de una gran lucidez, al hablar de la celebración, dices ir más allá de la queja y el juicio, ¿no? Que en la celebración es como si estuvieran en suspensión, se quedaran en suspenso, la queja y el juicio, y en este sentido la celebración nos aproxima a la naturaleza, fundamentalmente, ¿no? Y elimina en este caso algo que consideramos de lo que hacemos ostentación frente a otros animales, que podría ser nuestro raciocinio, pero nuestro raciocinio nos impulsa muchas veces a la queja, ¿no? Y la queja es incompatible con la celebración, salvo una celebración de sadomasoquismo, claro. En este caso, pienso que la celebración, la disposición de la celebración, es el hecho de que además que los humanos seamos animales rituales, nos salva también, igual que salvar música anteriormente, ¿no? Tal vez en el momento presente dicen algunos filósofos que la situación actual, algo que hemos perdido, como seguramente una de las consecuencias del pensamiento postmoderno, de la vida derivada de ello, hemos perdido esa capacidad para establecer rituales, ¿no? Y que el ritual, lejos de ser alienante, el ritual es imprescindible, es una fiesta, ¿no? La que se organiza, la celebración, es un ritual humano, si está adornado además con la música y la danza, a mí sería magnífico, ¿no? Es algo que se ha perdido, se está perdiendo, y que forma ya casi parte del pasado, ¿no? El hecho de ser rituales da la impresión de que seamos monótonos, que caigamos en lo racional, porque normalmente los rituales no tienen una lógica, ¿no? Lógica desde el punto de vista de la razón, ¿no? Mi pregunta entonces, Sebastián, es ¿qué piensas de los rituales? Es interesante que los recuperemos ese espíritu del ritual, o nos adaptamos a los tiempos del presente y los obviamos. Hay otras preguntas interesantes también que imagino que no va a contestar, que no tienen que ver con la temática del poemario, ¿no? Pero ¿cuál es el horizonte del mundo del trabajo, de la producción, qué relación puede tener con la poesía? Respecto a los rituales, no sé si conoces un libro de Byung-Chul Han recientemente sobre los rituales. Pero antes de conocer yo ese libro, yo sigo pensando, cuando he dicho eso, no he utilizado la palabra ritual, pero sin embargo la tenía en mente. Cuando no podía comunicarme con mi padre y yo escribía poesía, yo sabía que era un ritual. Como ahora, esperando a nuestra hija y no pudiendo conocer a su abuelo, yo escribo como el intermediario entre dos seres que no se conocerán físicamente sino a través de nosotros. Entonces, el ritual es necesario para los seres humanos, independientemente de la cultura. Yo diría que también es un universal los rituales, que ordenan nuestra vida, que le confieren cierto sentido al sinsentido de la vida. Sin duda hay una dimensión ritual en cada modalidad artística. No concebiría ninguna modalidad artística sin ese trasfondo ritual que hay. Lo podría ilustrar con Picasso, con cualquier artista. Es curioso, pero lo escribió muy bien una gran escritora norteamericana de apellido Dion, ahora mismo se me ha ido el nombre, que se titula El año del pensamiento mágico. Ella estaba muy vinculada a su marido, también escritor, y pasaban mucho tiempo juntos, y de repente un día estaban cenando y él se desplomó y murió. Y entonces ella cuenta en ese libro, y posteriormente en otros libros ha seguido buceando en el duelo de una forma muy lúcida, porque a continuación perdió a la hija que tenía y se quedó sola.
Y entonces el año del pensamiento mágico es que la muerte de un ser querido es tan insoportable que solo se sobrelleva con pensamientos mágicos. Y eso posiblemente también esté más allá de nuestras culturas, que pueda ser también un universal cronológico. Entonces, una manera de sobrellevarlo es con rituales. Es el ritual de llevar flores cada X tiempo a tal lugar, o de pasear por los lugares, o como decía Juan Ramón de Zenobia cuando ella ya había fallecido, ¿no? Qué mozo triste el hacer las cosas como ella las hacía. Pues esos son rituales que hacemos, pero a lo mejor no le hemos puesto el nombre de rituales, pero que siguen ordenando y dando sentido a la vida. Y desde el punto de vista filosófico, estaba recordando ahora, por ejemplo, lo interesante que es la concepción que tiene la fiesta Rousseau, que es una fiesta que luego posteriormente desarrollarán los románticos, que es una especie de festejo del pueblo bello, grande y unido, en el que se producen unos vínculos solidarios, y en ellos lo que a mí me interesa resaltar en este caso, y creo que es una de las virtudes del poemario de Sebastián, su manera de pensar, es que la poesía puede ser, y es de hecho, un ingrediente magnífico para generar esos lazos que tanto filósofos como poetas del pasado, del presente, y me imagino que del futuro, postulan en sus libros, en sus propuestas, ¿no? Y luego en las canciones no podemos olvidar, como Rafael Acarra decía, que para hacer el amor hay que venir al sur. Bueno, yo creo que mejor ya cedo la palabra a ustedes por si querían hacer alguna pregunta y no abusamos más de su presencia y su tiempo. No, sí, porque es que a mí me ha parecido en un momento determinado que teníais dos túnicas y uno era Platón y otro era Aristóteles. Encantado. Me ha pasado una cosa más curiosa todavía, que creía que me había introducido en el banquete, y eran los dos que estaban hablando sobre el amor. Qué gracioso. Me encanta. ¿De qué trata, no? Pues qué buenos son, ¿eh? Los dos que estaban allí en el banquete. Pero bueno, ya que he abierto yo, me gustaría preguntarte, Sebastián, una cosa. ¿Tú te consideras más filósofo que poeta o poeta que filósofo? Y en caso de que te consideres más poeta, ¿qué poeta te ha marcado más? Y si te consideras filósofo, ¿qué filósofo es el que te ha marcado más en tu vida? Muchas gracias, José Ramón, por tu palabra tan generosa. Yo empecé a escribir poesía antes que filosofía. Con 13 años aproximadamente empecé los primeros balbuceos poéticos, ¿no? Y entonces no escribía filosofía. Pero claro, eso es natural. Yo creo que la mayoría de las personas escriben antes poesía, una función ritual, antes que filosofía, porque ya se requiere ciertos conocimientos previos y un mayor uso de la razón, ¿no? De la capacidad de argumentación. No sabría, no soy yo quien debo decir que soy más tal. Lo que sí es cierto, y yo me planteaba estudiar o filología o filosofía. Elegí filosofía porque consideraba que necesitaba más maestros y literatura, que era lo que más me gustaba, de la otra parte, lo podía aprender más por mí mismo. O sea, a mí me gusta la filosofía literaria, Montaigne, Nietzsche, y la literatura filosófica, de pensamiento. Poetas, filósofos ya he dicho cuántos, ¿no? Poetas. Pero ha faltado, no sé yo si la he estudiado, María Zambrano. Sí, sí. Como filósofo. Sí, he escrito algunos artículos de participado en congresos sobre María Zambrano. Sí, me parece una pensadora muy interesante. De hecho, lo que pasa es que ella no lo desarrolla de manera sistemática, pero la razón poética es un intento de formular filosóficamente cómo los seres humanos somos creadores, ¿no? Y es muy interesante porque no tenemos una respuesta dada ante las cosas. Ella decía textualmente en el primer artículo que escribió y que le siguió dando vueltas durante toda su vida, en por qué se escribe. Dice, el secreto se revela durante la escritura.
¿Por qué necesitamos escribir? ¿Por qué necesitamos pintar o esculpir o hacer música? Porque no sabemos lo que pensamos hasta que logramos expresarlo. Y aun con acertando, solo lo balbuceamos, porque seguimos sintiendo la necesidad de volver a expresarlo, porque es impreciso, ¿no? Poetas, filósofos que me gustan mucho, Borges, Cernuda, Octavio Paz, Pessoa, Antonio Machado, me dicen mucho, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, lo que creo de todas formas que es una pregunta muy buena, ¿no? De cuando Sebastián escribe ensayo, se comporta como un intelectual al estilo de Ortega, vamos a decirlo así, ¿no? De tal manera que la poesía, la razón poética de la que hablaba María Zambrano, está lejos de su manera de analizar la realidad. Y por eso yo he dicho antes que en la poesía de Sebastián tengo la sensación de encontrarme con el auténtico Sebastián, ¿no? Que el filósofo, el ensayista es un ensayista impecable, pero yo conozco a Sebastián a través de su poesía, a través de la amistad, naturalmente, ¿no? Pero de lo que ha escrito a través de la poesía. Borges, ya que has citado a Borges, yo leí con pasión de adolescente la prosa de Borges y posteriormente he abrazado con gran alegría la poesía de Borges. Y tengo la sensación de encontrarme con el auténtico Borges en la poesía, más que la prosa. Y yo creo que con Sebastián pasa algo parecido, ahora que no nos oye. Si uno quiere saber un poco quién es Sebastián, hay que leer su poesía, hay que esperar a desear que escriba más poesía, más poemas para poderlo conocer, ¿no? Porque a través del ensayo Sebastián se esconde. Tiene un razonamiento impecable desde el punto de vista lógico, pero se esconde. Cosa que, bueno, es admirable. ¿Una pregunta más? Rafael, cuando Sí. tú has dicho que descubres al auténtico Sebastián Sí. a través de la poesía, porque cuando está trabajando un ensayo o trabajando un tema filosófico, utiliza más la razón que la identidad propia. ¿Puede significar esto un poco que a través de la poesía se descubre ese perfil humanista que hay en Sebastián? Hombre, en sus escritos también lo hace, ¿no? Pero yo sí noto a Sebastián más cercano. Que digo que en lo que es en el género del ensayo, el hecho de mantener una posición de distanciamiento respecto al lector y buscar la autenticidad es una virtud. Pero, por ejemplo, ya que estamos hablando de tus escritos, el ensayo también te escribe aquí. Pero en cambio, Sebastián, el registro es más neutro en ese sentido. Y por eso me gustó, después de haber leído sus libros de ensayo, haber leído el poemario. Lo que estoy deseando es eso, que publique otro libro u otros. Estoy deseando para esperar a ver quién es, a ver quién es mi amigo. De todos modos, ahí hay la pregunta, hay una cosa interesante independientemente de uno, y es la siguiente. Nosotros, por culpa de Platón, porque somos platónicos, aunque no lo sepamos, también tiene que ver mucho con el cristianismo, que se apropió del platonismo, o sea que Agustín era platónico. Somos dualistas y nos concebimos como un cuerpo y un alma separados, de tal manera que creemos que por un lado va la razón y por otro lado los sentimientos. Precisamente
si cabe hablar de filosofía española, o más exacto sería hablar de la filosofía escrita en español, pero con vocación de universalidad, como cualquier otra filosofía digna de llamarse así. Está presente en Unamuno, en Antonio Machado, en María Zambrano. Vincular lo uno con lo otro. Unamuno en el credo poético dice: piensa el sentimiento y siente el pensamiento. Si nosotros no sintiéramos, y eso hoy día lo podría afirmar cualquier neurólogo, Antonio Damasio lo ha estudiado, como pacientes que no sienten como tener algunos daños cerebrales no pueden razonar sobre determinados fenómenos porque tienen dañada esa parte. Entonces, nosotros somos seres en primer lugar sintientes y luego racionalizamos lo que sentimos y podemos adoptar o no una postura razonable respecto a lo que sentimos. Entonces, en la poesía, por lo es habitual, la poesía que se conoce también como lírica, que es la expresión de los sentimientos, pero es un sentir que pasa también por la razón, ¿vale? No tanto a lo mejor como la filosofía, en principio, que pretende ser como más abstracta para abarcar a todos, pero en el prólogo digo yo, y Rafael también lo ha dicho con mi obsesión por elevar lo particular a lo universal, que es el racionalismo inductivo. El sentido de la poesía y del arte me parece que está en ir del yo a nosotros, ¿no? Entonces, cuando una canción nos emociona en un grupo es porque todos nos sentimos representados en ella, o cuando nos emociona cualquier cosa, ¿no? El arte expresa lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, porque eso que sentimos no está separado de lo que pensamos, ni viceversa. Entonces, en realidad, hay una continuidad entre lo que sentimos y lo que pensamos. Y el placer está en el reconocimiento, reconocerse, leerlo y decir, esto lo sentimos. Me ha encantado el tema de la celebración. El tema de la celebración que habéis comentado, que yo creo que independientemente de que la vida nos presenta muchos rasgos que son para no celebrar, sin embargo, yo creo que lo que da sentido realmente a nuestra existencia se manifiesta en la medida en que somos capaces de esa celebración como sentido de la vida. Sí. La vida es trágica, no desde un punto de vista, cuando digo trágica, no digo con notaciones despectivas, mal quemada, ¿no? Es trágica porque, bueno, yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos pedido nacer. Unos se quejarán de ello y otros lo celebrarán, allá cada cual. Pero es trágica porque suceden cosas inevitablemente, lo queramos o no. En ese sentido, es un punto descriptivo. Ante la tragedia de la vida, el arte es una forma de celebrar y afirmar la vida. Estaba pensando, Nietzsche lo expresa muy bien. Dice: no existe arte pesimista, porque el arte siempre afirma. Y es cierto, nosotros podemos escuchar una canción que habla de una tragedia, pero está afirmando la tragedia. ¿No? Qué bueno. Entiendo. Qué bueno. Dices tragedia y estoy pensando en el arte del toreo. ¿Cómo? Que dices arte y tragedia y pensando en el arte del toreo. ¿Qué me va a meter aquí? No, pues quería contar una cosa que hablando con el director de la Real Maestranza, él normalmente lo hace solo, pero un día fue a ver a Serrán y dice, fue como asistir al mejor ballet y fue subir, utilizó subir. Sí, parecería extraño, ¿no?, que entre los filósofos hubiera defensores del toreo. No, yo no me voy a elegir el defensor del toreo, porque estaría de acuerdo con Gandhi que el grado de civilización de la cultura del que se mide en el trato que da a los animales, y a las plantas y a todo lo que nos rodea, ¿no? María Zambrano, que antes mencionado, decía, para una historia de la piedad, definía la piedad muy bellamente, dice: saber tratar con lo otro. Tendríamos que aprender a eso, a saber tratar con lo otro, siendo lo otro cualquier cosa, y eso es la medida de nuestra sensibilidad.
hay filósofos que han defendido el toreo. Entre ellos, por ejemplo, pues Fernando Sabater o Víctor Cobertín, que soy de allí. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Lo que pasa es que el debate es muy complejo, porque uno puede oponerse a la crueldad a la que someten al animal, pero ¿cómo oponerse a una persona que quiere invertir su dinero en ver eso porque ve una función ritual donde un hombre arriesga su vida frente a un animal que en principio es físicamente más poderoso, danzando ante ellos? Y con José Tomás yo lo entiendo perfectamente. Yo fui por primera ronda de la mano de mi padre y él, aficionado al toro, le llevó del toro, ¿vale? Yo era muy pequeñito, no tenía capacidad crítica para rechazarlo moralmente, pero me repugnaba que le hincaran al animal y que le brotara la sangre. Pero lo entiendo desde las dos perspectivas. Hay un poema en el texto que trata esa cuestión en la que yo me mantengo dividido porque lo veo como ese hombre, pero también veo que la dignidad de los seres humanos también se encuentra en el trato que le damos a los animales y a todos los que nos rodean. Sí, a mí lo que me llamó la atención fue utilizar sublime. Sublime. Dicho por él. Las alegorías estéticas, lo sublime y el sublime terrorífico también. En ese sentido cabe perfectamente. Para un antitaurino puede hablar de lo sublime terrorífico, ¿no? Como puede ser la emoción que podemos sentir frente a un espectáculo de una catástrofe natural, por ejemplo, ser sublime, ¿no? Podríamos decir, lo que pasa es que es políticamente incorrecto que el atentado de las Torres Gemelas fue sublime, desde el punto de vista de lo sublime y lo terrorífico, ¿no? De hecho, no sé, creo que fue una de las declaraciones del cineasta Wim Wenders, hablando de este sentido, que fue muy criticado porque parecía que estaba haciendo apología de la destrucción de las Torres Gemelas, que como espectáculo estético. Que estamos en una frontera muy vidriosa, ¿no? Porque también podríamos decir que eran sublimes la fiesta dedicada a la exaltación de la juventud alemana, de los nazis, y las películas de Leni Riefenstahl, que son desde el punto de vista técnico magníficas, pero están mostrando unos acontecimientos trágicos para la humanidad, ¿no? Los teóricos románticos dirían que era sublime. De hecho, grandes pensadores, lo que pasa es que en esa época eran muy jovencitos, Martin Heidegger o Junger, y también Günter Grass, el premio Nobel alemán, claro, eran muy jovencitos, cayeron hechizados, seducidos por la estética nazi, porque es muy persuasiva. Es un tema apasionante en el que se encuentran lo ético y lo estético, pero en rigor siempre en la estética hay algo de ética y en la ética hay algo de estética. Se diría que la ética es la estética del comportamiento. Entonces andan muy engarzadas ambas. Pero claro, puede resultar moralmente inaceptable no pensarlo desde ese punto de vista y teniendo en cuenta solo lo estético, como acaba de decir Rafael a propósito de Wim Wenders con la... Sin embargo, a propósito de la destrucción de las Torres Gemelas, sin embargo, para educarnos nosotros de nuestra sensibilidad y para aprender a sentir, necesitamos muchas veces suspender el juicio moral, que es lo que hace también el buen arte, para no caer en prejuicios y poder... se puede, en aquella época era reprobable moralmente, pero los escritores estéticamente se atrevían a hacer eso. Nosotros le debemos mucho a los artistas como conquista de derechos y de libertades de expresión, etc., porque se han atrevido a lo largo de diferentes épocas de ir más allá de lo que convencionalmente se tenía. De tal manera que, por ejemplo, otro novelista que fue censurado en su época, que acabó en la cárcel, pero por otro motivo, Oscar Wilde, le decían que el retrato de Dorian Gray era inmoral. Y él decía, no existen obras morales o inmorales, existen obras bien o mal escritas.
Yo eso lo sigo suscribiendo hoy día, y para cualquier modalidad artística. No existe algo inmoral o moral, existe algo que es. Si está bien estéticamente, el producto ético es bueno. También hay una pregunta que dicen que si la filosofía es racional y el arte, la poesía es emocional. ¿Un filósofo puede ser artista o al revés? Antonio Machado, creo que Juan de Mairena es uno de los mejores libros de filosofía que se han escrito en el siglo XX en castellano. Y no sé si solo delimitarlo en castellano. Y él era evidentemente un poeta. Lo que pasa es que era un poeta pensador. No solo en España, Goethe es un poeta, pero también es un pensador. Y Dante es un poeta, pero también es un pensador. Pessoa es un poeta, pero también es un pensador. Eliot es un poeta, pero también es un pensador. Octavio Paz es un poeta, pero su obra ensayística está a la misma altura que su obra poética. Entonces, Félix Lassuda también es poeta y filósofo, Rafael Arullol, podemos mencionar muchísimos, ¿no? Entonces, eso fue otra trampa de Platón, porque nos hace creer que la filosofía es algo al margen o aparte de la literatura. La literatura en sentido etimológico significa litera, letra, símbolo. Platón es un poeta. Platón utiliza metáforas. Platón, como ya le decía Aristóteles, que no tenía el arte literario de Platón, pero sí tenía mayor amor, seguramente porque lo conocía mejor, no tenía tanta envidia, digamos, a Homero, al que admiraba, al poder de las artes, de la tragedia y demás. Platón es un poeta filósofo. Utiliza mitos, utiliza alegorías, utiliza metáforas. No podemos expresarnos sin utilizar los recursos, ese tipo de recursos, ¿no? Lo que pasa es que tienen distintas funciones. Antes José Ramón, que preguntaba por María Zambrano, ella que estudió, tiene un libro que se llama Filosofía y Poesía, decía que la filosofía está bien como una síntesis. La filosofía pregunta y la poesía responde. En ese sentido, la poesía es más consoladora que la filosofía, porque la filosofía abre una brecha. Rafael antes sugirió algo también muy interesante, pero no quería aburrirlo. Cuando citaba aquel verso de celebrar, ir más allá de la queja y el juicio, cuando celebramos aceptamos el mundo tal como es. Pero si tú no te indignas ni te rebelas frente al mundo tal como es, presuponiendo lo que debe ser desde un punto de vista moral, ético, político o jurídico, no cambiamos el mundo. ¿Lo ven? Entonces necesitamos también eso, aunque nos haga sufrir, pero eso es lo que nos humaniza también, porque si no nos conformaríamos como otros animales no humanos respecto al mundo tal como es. Los animales no humanos no se quejan de que el mundo sea como es, lo aceptan. Nosotros no lo aceptamos, nos rebelamos frente a ello. Qué bueno. Qué caña. Muchas gracias por vuestra paciencia, por vuestro tiempo, por ser, por estar. Nosotros encantados.